Es verdad que en este esquema todos nos necesitamos. Se ha hablado de un ecosistema, antes se había hablado de un ecosistema, se ha hablado de un ecosistema. El ecosistema al final está constituido por un conjunto de actores que entre todos intentan que algo funcione. Y ese ecosistema ahora, no sé si funciona o no, yo sí, pero estoy dando aquí una cosa muy bonita. Sí, va a hacerlo. Ese ecosistema, desde luego, requiere también, efectivamente, que se alimente. De poco sirve el disponer de una estructura de capital riesgo muy consolidada si no hay deal flow de entrada. Y eso es un elemento que nos preocupa. El deal flow no se genera de un día para otro, no se genera una mañana. Y efectivamente todos tenemos que asegurar que efectivamente ese deal flow siga. Y la responsabilidad como universidad la que tenemos es asegurar que exista ese deal flow todos los años con tecnologías que realmente capten el interés de las cosas. Capten el interés de nosotros, de los venture capital, capten el interés de las grandes corporaciones, capten el interés en definitiva de la sociedad en su conjunto. Pues en este sentido estamos y yo quisiera ahora ya pasar a la última parte, a la parte en definitiva más importante del día en el sentido de los premiados, obviamente. Todo esto ha sido una especie de tenerles más nerviosos de lo habitual, como warming up, de hecho, durante todo el día, pero vamos a pasar a eso. Le voy a dar la palabra a Arístides para que vaya acompañándonos en esta última parte. Cuando quieras. Pues llegamos a la parte final y bueno, pues quizá más excitante para los participantes. Vamos a ver los tres proyectos finalistas del Doste Challenge. Van a tener la oportunidad, de hecho, participan ahora por orden alfabético, daremos los resultados al final. Vamos a ver precisamente sus presentaciones de 8 minutos y también vamos a ver unos vídeos que hemos preparado de ellos. El primer proyecto va a ser Leuco Labs, ¿de acuerdo? Vamos a ver entiendo que estás aquí, ¿sí? Vente conmigo. No seas tímido. 8 minutos, ¿de acuerdo? Vamos a ver tu presentación y luego veremos la proyección del vídeo que hemos preparado, ¿vale? Hoy en día los pacientes de quimioterapia no conocen su sistema inmune durante un ciclo de quimioterapia y otro. Los dispositivos que hay en el mercado necesitan de una muestra de sangre para poder saber el nivel de defensas que tienen estos pacientes. Con Leuco Labs la sangre no es necesaria. Simplemente de una manera sencilla y desde casa se podrá saber cuáles son los niveles de defensas y por tanto prevenir esas posibles hospitalizaciones. La tecnología es una tecnología no invasiva y usa óptica. Lo que hace es que mira los capilares cerca de la uña y sigue los glóbulos blancos como siendo trazas que pasan por la circulación sanguínea. Desde la UPM estamos desarrollando las técnicas de procesamiento de estos vídeos para deducir la concentración de glóbulos blancos. Esta tecnología permite medir tu sistema inmunitario de manera no invasiva, rápida, frecuente y desde casa. Ahora mismo tenemos un prototipo que ha sido validado clínicamente, protegido con 2 patentes, y los pasos que queremos seguir en los 2 próximos años serán de perfeccionar nuestra tecnología, automatizarla para llegar a un producto. Este proyecto surge dentro del programa M+Vision de la Comunidad de Madrid con la Fundación Madrid+D y el Instituto Tecnológico de Massachusetts de Boston. Se generó un equipo de investigación entre la UPM y el Instituto Tecnológico de Massachusetts para dar una solución tecnológica y socios importantes hospitalarios como son el Hospital La Paz, el Hospital de Fuenlabrada y el Massachusetts General Hospital. Este proyecto está financiado por el programa M+Vision de la Comunidad de Madrid, por fondos propios de nuestra universidad, la Universidad Politécnica de Madrid, por fondos europeos y también por fondos estadounidenses de lucha contra el cáncer. Déjenme que les haga una pregunta. ¿Cuántos de vosotros no conocen o han conocido el caso de alguien que ha sido tratado o está siendo tratado de quimioterapia en vuestra vida? En mi caso,
esta fue Natalia. Natalia, esta es una foto cuando acabó aquel proceso terrible, pero para nosotros fue un gran shock cuando una chica de 15 años nos dijo que le habían diagnosticado un cáncer de páncreas. En ese día no solo fue el hecho de saber pues, todo lo que conlleva un tratamiento de quimioterapia, el sufrimiento, la fatiga, sino que además nos dijeron que íbamos a pasar menos tiempo con Natalia porque los médicos la recomendaron que se quedase en casa por miedo a coger una posible infección. Y es que el sistema inmunológico de Natalia, que se ve representado aquí por los glóbulos blancos, podía decaer desde unos niveles estándares a unos niveles que si se prolongaban durante muchos días la ponían en un alto riesgo de infección. El problema aquí es que en el estándar ahora mismo que se utiliza en esos 21 días, los médicos no saben el estado inmunológico de sus pacientes y lo único que saben, y se les hace una única prueba justo antes de la siguiente dosis de quimio para ver si están preparados o no, pero están ciegos en este proceso durante esos días. De tal manera que lo único que pueden hacer es decirles a los pacientes que se queden en casa recluidos, aumentando su soledad y el estrés de estos pacientes que ya pues tienen un montón de cosas más por las que pensar. Y es que, para ponerlo en perspectiva, solo en Europa el año que viene se prevé que 1,5 millones de pacientes sean tratados con quimioterapia, de los cuales posiblemente 250.000 tendrán un caso de hospitalización por un tipo de infección como esta. El coste sanitario que produce este tipo de hospitalizaciones ronda a los 20.000 euros, porque se tratan de 8 o 9 días en el paciente hospitalizado, haciendo una carga sanitaria total de unos 5.000 millones al sistema sanitario solo en Europa. Desde el Eucolab, por eso sabemos que no se debería ser así y que debería haber una manera de que desde tu casa pudieras medir tu sistema inmune de una forma rápida, sencilla y que pudieras tomar algún tipo de decisión. De hecho, preguntamos a más de 25 oncólogos y expertos en la materia y nos dijeron que si supieran esto se podrían administrar fármacos de forma profiláctica para aumentar el nivel de glóbulos blancos cuando estos pacientes se vieran en un nivel así. Y además se podrían adaptar las dosis de quimio para mejorar los resultados y por tanto hacer una mejor calidad de vida para estos pacientes. Entonces nos preguntamos, ¿cómo se podría hacer esto con la tecnología actual? Bueno, todas las tecnologías actuales requieren de una extracción de sangre. El tema de una extracción de sangre es que no vale clínicamente si no lo hace o no lo realiza un experto en la materia. Con lo cual el paciente tiene que verse obligado a ir al hospital para que esto tenga una validez clínica y se pueda ver el sistema inmune durante estos días. Con lo cual lo alejan lejos de lo ideal, que lo que queremos es justamente evitarles que se desplacen de casa. Por eso desde el Eucolab hemos diseñado un dispositivo capaz de medir con tan solo un minuto del paciente el sistema inmunológico del paciente. Y es que nosotros tomamos imágenes en un lugar muy único del cuerpo, justo aquí, en la frontera de la uña. En esta parte de aquí podemos ser capaces de tomar imágenes como estas, donde hay una serie de capilares en las que vemos pasar la sangre a través de estos capilares y es contando, hay unas partículas blancas que veréis pasando por aquí y es contando esas partículas blancas con las que somos capaces de hacer una estimación de cuál es el sistema inmunológico del paciente. Esto suena a ciencia ficción, pero después de protegerlo por una patente, hacer un dispositivo y un prototipado de este dispositivo, realizamos un estudio en 2 hospitales, uno en Estados Unidos y otro en La Paz, aquí en Madrid, y después de recoger datos hemos demostrado que únicamente mirando nuestros vídeos somos capaces de discernir entre un estado normal de un estado de inmunosupresión donde el paciente está en alto riesgo de coger una infección. Nuestros siguientes pasos, estamos ahora en proceso de seguir una patente que todavía está en proceso de validación, está pedida, y queremos mejorar la precisión de nuestros algoritmos, automatizar todos los procesos que llevamos a cabo ahora mismo un poco más manuales y llegar a esos posibles requisitos que los organismos regulatorios, tanto de la CE como la FDA, nos piden para que pueda ser un dispositivo médico y que esto tenga validez clínica.
Y es que no solo estamos respaldados por líderes en oncología de los sectores, sino que además hemos sido financiados por instituciones de renombre y, lo que es mejor todavía, tenemos cartas de interés de hospitales, centros y clínicas privadas que nos están diciendo que en cuanto el dispositivo esté listo, quieren aplicarlo en sus instituciones. Y es que desde Leucolabs lo que pretendemos es darle a los pacientes, nuestro dispositivo a los hospitales y centros, y que estos se los hagan llegar a los pacientes. De tal manera que las compañías aseguradoras y el sistema sanitario vean un beneficio o reducido, en este caso reducir el coste que se produce por esas hospitalizaciones que tienen que mantener y todos estos sucesos conllevan. Y es que así haríamos ahorros tanto para hospitales como para las aseguradoras, y haríamos que el producto sea asequible y accesible al paciente. El equipo, un equipo extraordinario en el que hemos demostrado pues, distintas publicaciones en los distintos sectores. Tenemos una parte tanto en el ámbito de la bioingeniería y la parte empresarial, y además muchos de ellos fueron elegidos por un programa específico de MIT en donde se pedía talento para crear startups en base tecnológica en el ámbito de la medicina. También tenemos el mejor asesoramiento, y es que hay mucha gente detrás de esto y que este no va a ser un proyecto al uso en el que se va a hacer unas publicaciones y se va a quedar aquí. Nosotros hemos estado siempre, desde el primer momento, enfocados en hacer que esto salga adelante. Y es que ahora mismo nos hemos centrado en este caso de uso, que serían los pacientes con quimioterapia, pero posiblemente podamos llegar a todos esos niveles de cualquier paciente que por algún tipo de fármaco o algún motivo estén inmunosuprimidos y quieran saber si están en un potencial riesgo. Y por qué no llegar en algún momento en el que haya uno de estos aparatos en cada hogar, como tenemos un termómetro, para cuando nuestros seres queridos están malitos. Nuestra perspectiva ahora mismo es que en 2020 creemos que podemos ser capaces de llegar a nuestra primera comercialización centrada aquí en Europa. ¿Por qué? Porque los organismos regulatorios en la CE son menos estrictos que allí en América. Y necesitamos hacer un desarrollo de nuestros algoritmos y de nuestra tecnología para pagar luego todos estos estudios que van a venir en el futuro, de estudios clínicos, que se necesitan para llegar a nuestro objetivo final. Déjenme que os dé un último dato. Este es un email de septiembre de Mason, del padre de Mason, en el que decía que su hijo de 3 años había padecido uno de estos tipos de hospitalizaciones. Y decía que, por favor, que si estuviera disponible el dispositivo, sería genial porque su hijo ya llegó con fiebre al hospital y ya era demasiado tarde. Y sería genial que alguien o un dispositivo les pudiera decir o prevenir este tipo de cosas. Y son estos casos, como el de Mason o como el de Natalia, los que nos impulsan a desarrollar esta tecnología. Somos Leucolabs y hemos creado el primer dispositivo capaz de monitorizar tu sistema inmune de manera no invasiva. Muchas gracias. Pues muchas gracias. 8 minutos clavados. Vamos con nuestro siguiente finalista, Lightstick, conexiones ópticas adhesivas flexibles de bajo coste de LISOM. Y me imagino que, como antes, vamos a ver antes el vídeo que hemos preparado. Lightstick aborda el problema de la inyección de luz en una fibra óptica, en aquellas situaciones en las que el uso de los métodos convencionales no es posible, o bien el usuario no tiene la experiencia o los medios para realizar esta inyección de luz. Es un tipo de conexión óptica basada en una guía óptica plástica que contiene unos elementos integrados para inyectar y extraer luz de la misma, de manera que esta inyección de luz sea muy fácil y sencilla, simplemente adhiriendo los elementos integrados a los dispositivos emisor y detector de luz. Tiene unas ventajas muy importantes para aplicaciones de campo
estas ventajas pues serían el bajo coste, la rapidez, facilidad de conexión y que es prácticamente universal, de manera que eliminamos el problema de la compatibilidad entre macho y hembra a la hora de conectar equipos con fibras ópticas. Está basado en celo convencional, que es sumamente barato. Se puede fabricar mediante técnicas de fabricación en masa, como las utilizadas en la industria microelectrónica. Las aplicaciones de Lightstick son todas aquellas propias de las fibras ópticas plásticas, que abarcan la comunicación de datos a corta distancia, control industrial, automoción, sensores e iluminación. Bien, un caso concreto que hemos demostrado es la de sensor de líquidos, la cual puede ser utilizada en el sector agroalimentario para el control de bebidas. Los siguientes pasos a realizar, una vez demostrado el prototipo, serían la optimización de los procesos de fabricación y la realización de pruebas más orientadas a aplicaciones concretas. Muy bien, muy bonito. Un aplauso. Pues Carlos, 8 minutos. Muy bien, muchas gracias de nuevo. Bueno, mi producto se enmarca dentro del campo de la fibra óptica. Uno de los aspectos esenciales en la fibra óptica es cómo inyectar luz en la misma. Entonces el usuario se encuentra con dos tipos de situaciones. La primera de ellas es o bien tiene los conocimientos y los medios adecuados para llevarla a cabo. Aquí se ven algunos de los equipos típicos para realizarlo, para cortarla, pulirla, etc. O bien compra directamente la fibra con los conectores añadidos. En este caso existen una gran variedad de conectores en el mercado, con lo cual se puede encontrar con el problema siempre de la compatibilidad entre el conector hembra y el macho, ¿de acuerdo? Entonces, Lightstick propone una solución a este problema mediante una guía óptica plástica que integra unos elementos que sirven para inyectar y extraer luz de manera muy fácil, rápida y de manera universal. Aquí tienen un esquema de cómo funcionaría. Esta sería la guía óptica, que está fabricada con una cinta de celo convencional, es decir, es muy barata, y que contiene dos elementos integrados en los extremos que servirían para inyectar y extraer luz. ¿Cómo funciona? Simplemente adhiriendo, pegando estos extremos al emisor de luz, que puede ser un diodo emisor de luz, por ejemplo, un LED y un fotodiodo, simplemente pegándolos, ya se tiene establecida la luz, ¿de acuerdo? Entonces este esquema, esta propuesta la hemos demostrado a nivel de prototipo, como se puede observar en aquella fotografía. De hecho he traído un ejemplo por si alguien posteriormente está interesado en verlo, en el cual se pueden apreciar los elementos integrados, son estos cuadraditos de color rojizo, y también hemos demostrado el guiado de luz a través de la misma en la fotografía inferior. En ese caso se trata de un LED que transmite luz a través de la fibra, como se puede ver flexionada, luz roja hacia un fotodetector. ¿Cuáles son las ventajas competitivas de Lightstick? En primer lugar es el bajo coste, que se ha estimado en unos 50 céntimos de euro. Y en segundo lugar, como he comentado anteriormente, es la rapidez, la sencillez de la conexión y el hecho de que sea universal. Simplemente extremos a los elementos que queremos conectar. Potenciales clientes de este producto. Bueno, principalmente productores y distribuidores de componentes, sistemas ópticos y fotónicos, como por ejemplo Newport Corporation, Thor Labs, Industrial Fiber Optics y a nivel nacional Lacing. El potencial de mercado de la fibra óptica plástica aumenta cada año y se ha estimado del orden de miles de millones de dólares. Entre sus aplicaciones no solamente están las de telecomunicaciones, que es la aplicación tradicional de la fibra, sino que en el caso de la fibra óptica plástica, estas aplicaciones se extienden al control industrial, a la automoción, a sensores, muy importante, e incluso a iluminación. Competencia. Podemos encontrar dos tipos de competencias o empresas competidoras. Wirecoms, con sede en Irlanda y China, que es una empresa muy enfocada a soluciones de fibra óptica,
Comercializa este producto, que es el Optolock, que cuesta aproximadamente unos $20 y que tiene integrados el diodo emisor de luz y un detector, con lo cual hace que el producto total, el coste, sea caro. Y además solamente útil para determinados tipos de fibras y fuentes de luz. Por otro lado, podemos encontrar otro tipo de competidores, como HP, que como saben es una de las mayores compañías en el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones, que comercializa otro producto, que es Versalink. Como que ven en esta imagen, de nuevo aquí tenemos el problema de la compatibilidad entre macho y hembra. Entonces, de este modo solamente es útil para fibras y fuentes de luz concretos y, como he comentado anteriormente, requiere esa compatibilidad. En cuanto al modelo de negocio y próximos pasos, en primer lugar se realizará un estudio de la patentabilidad y a continuación se buscará un codesarrollo con socios y de manera que aquí se ha esquematizado un poco cuál sería el desarrollo de la idea, que se estima que en 3 años se podría tener un producto final, utilizando los recursos adecuados, tanto de personal como de medios. Y en cuanto a la promoción de la idea, pues se asistirá a las conferencias más importantes del campo de la fibra óptica, así como reuniones con empresas tanto de óptica como de cintas adhesivas, como 3M o TESA. Se estima también que los ingresos para el 2021 pueden ser aproximadamente del orden de los 600.000 euros. Esta idea, este prototipo, ha sido desarrollado en el Instituto de Sistemas Optoelectrónicos y Microtecnología, ISOM, que es una instalación científico-técnica singular que consta de una banca de 400 metros cuadrados para micro y nano, localizada en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación. El prototipo ha sido posible gracias a una ayuda que recibí de la Fundación BBVA en el año 2015 y finalmente es que también soy cofundador de Biot, que es una empresa de base tecnológica de la UPM y que se dedica al desarrollo de dispositivos de diagnóstico médico basada en tecnologías ópticas. Y esto es todo. Muchas gracias. Vamos con nuestro siguiente proyecto, ENFIX, cereales que se nutren del aire, del Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas, y que nos va a presentar Gemma. Antes veremos el vídeo. Uno de los principales problemas en la agricultura mundial es el exceso de fertilización que venimos haciendo en nuestros días. Estamos hablando aproximadamente de unos 100.000 millones de euros, el 50% de los costes en la agricultura mundial. Nuestra tecnología finalmente es algo sencillo. Queremos llegar a obtener semillas que contengan toda la maquinaria de fijación de nitrógeno para finalmente obtener cereales que puedan asimilar el nitrógeno atmosférico. Nosotros lo que hacemos en el laboratorio es, después de diseñar y montar ese módulo genético, podemos medir la actividad de ese módulo genético y determinar por cada módulo si funciona o no funciona. Y lo hacemos combinando ese módulo con otros módulos naturales que sí existen en bacterias que son fijadoras de nitrógeno. Las ventajas de nuestras semillas son principalmente dos. La primera es que es una tecnología muy fácil de aplicar, consiste simplemente en plantar la semilla. La segunda ventaja es que los resultados serán reproducibles porque están incluidos en la información genética de la semilla. Actualmente hemos superado la primera prueba de concepto, que es la expresión de nitrogenasa en organismos eucariotas. Esto está reflejado en una patente solicitada a la Oficina Europea. Y ahora hemos pasado a la segunda fase de proyecto, que ya es todo el estudio de la nitrogenasa en planta. Somos el único grupo en el mundo que somos capaces de medir paso a paso si este proceso se está llevando a cabo, si la ingeniería de este proceso se está llevando a cabo correctamente. El grupo tiene unas competencias de know-how basadas en más de 20 años de estudios de síntesis de nitrogenasa, y también tiene una serie de materiales creados en estos 20 años que lo hacen único en el mundo para llevar a cabo esta misión.
Esta tecnología es tan disruptiva y tiene tanto potencial económico que desde el primer momento hemos recibido ofertas de Venture Capital y también de multinacionales del sector para invertir en la tecnología. Muchas gracias. Lo primero, dar las gracias por permitirme estar aquí hoy contando nuestro proyecto y sobre todo este vídeo tan maravilloso que nos habéis montado. Pues bien, empiezo otra vez con este dato, esta cifra escalofriante, y es que gastamos 150.000 millones de dólares anuales solo en la producción de fertilizantes, y es el 50% de los costes en agricultura, en sobreproducir estos fertilizantes. Ahí surgió nuestra tecnología ENFIX hace unos 5 años, que es una tecnología desafiante y disruptiva que aumentará la productividad de los cultivos de cereales en escenarios de baja fertilización o ninguna fertilización con nitrógeno. Este fue el objetivo principal de la Fundación Bill & Melinda Gates cuando nos empezó a financiar los proyectos, sobre todo para intentar dar de comer a África, que es su objetivo principal, como ya os estoy comentando. Además, con la tecnología ENFIX conseguiremos una agricultura más sostenible, de alta productividad y no contaminante. Como he dicho antes en el pitch de los 2 minutos, creo que lo dije mal por el estrés de estos 2 minutos, producimos 150 millones de toneladas de fertilizante al año, es una barbaridad. Y además, lo más escalofriante de esto es que de todas esas toneladas, solo el 50% es asimilable por las plantas, el resto va a desechos, a las aguas superficiales y de escorrentía, aumentando esta proliferación de microorganismos que además, a su vez, impide el desarrollo de los organismos que viven realmente en estos ecosistemas. Y sobre todo, no olvidar las emisiones de CO2, que es un problema global que sufrimos toda la humanidad. Entonces, nuestra tecnología es finalmente es un producto sencillo, a pesar de su complejidad, pero conforma la base para obtener estos cereales que se nutran del nitrógeno del aire. En concreto, como ya comenté en el pitch, la nitrogenasa solo existe en la naturaleza en bacterias, esta enzima y todas las proteínas que la acompañan. Pero nosotros hemos sido capaces de poder expresar esta enzima, que es súper sensible a oxígeno, en células de organismos superiores, en concreto unos habitáculos que tienen disminuida la presión de oxígeno, los niveles de oxígeno, y hacen que esta enzima sea activa. Pues bien, estamos en la primera fase, pero el producto final sería esta semilla que contendría todos los genes involucrados en la maquinaria de fijación de nitrógeno para finalmente darnos el cereal fijador de nitrógeno que se nutre del aire. Ventajas competitivas son múltiples, pero como ya vengo señalando, las más importantes serían la reducción de costes en agricultura, la disminución de la contaminación global y, sobre todo, que es objetivo primordial en nuestra investigación, el intentar mejorar los cultivos de cereales, sobre todo para África. Por tanto, resumiendo, tendríamos una mejora en la productividad de las cosechas sin fertilizantes sintéticos y además, lo más importante, que hace que el método sea menos costoso económicamente, sino que es una tecnología de fácil aplicación, con una simple semilla que sería barata para el agricultor y fácil sembrado en el campo. Futuros clientes, pues evidentemente son las grandes agrobiotecnológicas, que ya vienen teniendo un volumen de mercado Pivot Bio de 17 millones de dólares, así como Monsanto y Bayer Crop Science de 50 y 100 millones. Existe una tendencia creciente al uso de estos cultivos biotecnológicos. Desde finales del siglo pasado hasta la actualidad ha aumentado por 100 el área de cultivos biotecnológicos, en concreto 175 millones de hectáreas. También se ha visto revolucionado el mercado global de semillas, que ya ocupa 1/3 del mercado, las semillas transgénicas, y se estima que para el año 2030 habrá el 50% de la producción agrícola aportará el 2,7% del PIB, según la OCDE. Evidentemente tenemos competidores directos, que son las grandes compañías productoras de biofertilizantes, que
sobreproducen microorganismos que tienen que inocular en el suelo, pero esto tiene una serie de desventajas, no es tan bonito como parece, ya que son organismos vivos que cuando se inoculan en el suelo, evidentemente habrá que hacer estudios ya que modificarán la microbiota del suelo, pero además son de muy baja eficiencia, porque al tratarse de organismos vivos, necesitan una humedad especial, una temperatura que no es tan fácil mantener, lo cual también lo hace más costoso. Y además mueren a muy corto plazo, con lo cual hay que reinocular, por lo que sigue siendo bastante costoso. No podríamos soportar la agricultura mundial solo con estos biofertilizantes. Perdón. Nuestro producto final serían las semillas que contendrían toda la fijación de nitrógeno y evidentemente habría que hacer un estudio sobre la venta y transferencia de tecnología, pero estimamos que podría ser $1 millón de dólares anuales con un success fee del 0,5% y por supuesto extensión al resto de continentes. Pero lo que sí tenemos muy claro es que nuestro modelo de negocio es proteger y licenciar toda nuestra tecnología. Ya hemos empezado con la primera protección, la primera patente europea. Y como ya comenté, estamos en fase de investigación, superando esta prueba de concepto, junto con todos nuestros colaboradores en el mundo, y como canales de venta principalmente son nuestros congresos internacionales de fijación de nitrógeno, donde damos a conocer todos nuestros avances. Y finalmente remarcar que toda esta investigación se está llevando a cabo en el Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas, de aquí de la Politécnica, liderado por el profesor Luis Rubio. Somos líderes en bioquímica de complementación de nitrogenasa y gracias a la financiación de la Fundación Bill & Melinda Gates. Tuvimos ya una primera fase de proyecto de $3 millones desde el año 2012 y ahora ya estamos en la segunda fase del proyecto con un presupuesto de 5 millones. Ya trabajando directamente en cultivos de cereales. Y bueno, remarcar nuestra primera patente europea aceptada y los miembros de este equipo en esta primera fase del proyecto hemos sido el profesor Luis Rubio, técnico de fermentación José María Buesa y yo misma como investigadora postdoctoral y sobre todo gracias a esta gran financiación de la Fundación Bill & Melinda Gates. Muchas gracias. Bueno, a ver, Gonzalo, te paso el micro. Vamos a dar ahora los diplomas. Solo comentar, para finalizar, bueno, que este ha sido el proceso final de, pues, que ha sido un par de meses de trabajo. También deciros que los diplomas y premios que damos ahora los otorgaron un jurado de inversores en tecnología, empresarios, directores de innovación, etcétera. ¿De acuerdo? Empezamos con los diplomas de una forma rápida. Empezamos con los diplomas. El primero que tengo aquí es Differential Power, Less Energy Processing y lo recibe José Antonio Cobos. No te aplaudo porque no puedo aplaudir, pero cuidado. El segundo es Sira, la fibra de carbono, el futuro de la automoción, y nosotros tenemos la clave. Y Alejandro Abou. No, podemos donde tú digas. No faltaría más. Que te da el proyecto en la prensa, la medios. Ahí. ¿Vas a caer? No. Muchas gracias. El tercero es IRIO, Intelligent Instrumentation for Adaptive Integration. Y lo recibe Miguel Estrada. Toma. Es el tuyo. Y el cuarto finalista, Human Aware Spaces, Carlos Roberto del Blanco. Muy bien. Pues con esto vamos a pasar ya a los 3 premios. Entonces empieza por el tercero. Sí, dilo tú. Hace más ilusión. Igual. Tercer premio, Light Stick, conexiones ópticas adhesivas y flexibles. Muy bien, un aplauso. Bueno, te presento otra vez. Este es el tuyo y este es un recuerdo. Tecnología 3D. Segundo premio,
tenemos aquí. Con figurita. Con figurita también. Enfix, cereales que se nutren del aire. ¿Lo recibes tú? Bueno. Esto y la figurita me la quedo yo. Muy bien. Y finalmente, primer premio, 10.000 el euros. primer premio, 10.000 euros. el primer premio Low Collapse. Muy bien. Como aquí sois dos, le voy a dar a uno el diploma y otro eso. Eso viene luego. Muy bien. Bueno, pues hemos llegado al final. No ha sido fácil por el jurado determinar el orden y lo que sí quiero agradecer a todos los presentes, a todos los finalistas, a todos los que han participado en el proceso, porque realmente detrás de eso hay muchos años de esfuerzo. Hay un esfuerzo enorme, hay un esfuerzo también que está personificado aquí en unas cuantas personas, pero que detrás de ellos hay centros de investigación que han ido detrás, grandes departamentos. En definitiva, en todo esto es un trabajo colectivo. Es un trabajo colectivo del cual queremos hacer partícipe a todo ese ecosistema de innovación en el cual estamos luchando por consolidar. Muchas gracias a todos y ahora pues cerramos el acto aquí y después a todas las personas y a todas las entidades que quieran y que han establecido acuerdos bilaterales para hablar más, tendrán que moverse al edificio de enfrente, que es el Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica, donde por cierto que vayan a estar allí para las reuniones bilaterales, tenemos un refrigerio para ellos y para poder iniciar esa tarde. Sí, las reuniones Muchas bilaterales gracias son a en el todos. CAIT, eso es. Las Sí, reuniones bilaterales son en el CAIT. Eso es en el CAIT ya. Los premiados, diplomas y los ponentes, Por favor, quedaros ahí que vamos a hacer una foto Vamos entre a hacer premiados, una diplomas, foto de- diplomados, aquí todo el mundo, y tener esa foto de familia que es habitual. Muchas gracias a todos. Gracias.